El tema que vamos a estar estudiando es reacciones complejas. Primero, tenemos que definir qué es una reacción compleja o también denominado como reacciones múltiples. Este tipo de reacciones son aquellas en las cuales están ocurriendo, como su nombre lo indica, más de una reacción al mismo tiempo, ¿sí? Pueden existir reacciones, o bueno, distintas clasificaciones, por ejemplo, reacciones en serie, reacciones en paralelo principalmente, o bien combinación de ellas, ¿sí? Podemos observar, por ejemplo, en las reacciones en serie, que partimos una reacción simple, partimos de un reactivo A que se transforma en un producto R. Este producto R, a su vez, se va a transformar en un producto S. De tal manera que entonces al ver el perfil de concentraciones de cada uno de los compuestos que integran este tipo de reacción, pues podemos ver que A, el reactivo A, va disminuyendo con el tiempo. R se comienza a incrementar, alcanza un máximo y posteriormente disminuye. S, la concentración de S, va aumentando al principio muy lento, ya que proviene de que R se encuentre formado, y como R al principio va a estar formado en muy baja cantidad, pues la formación de S va a ser muy lenta, ¿sí? Posteriormente se incrementa su velocidad de generación porque se ha incrementado la concentración de R, ¿sí? Tenemos otro tipo de reacciones, las reacciones en paralelo, que también se llaman competitivas. En este caso, ocurren dos reacciones al mismo tiempo. En una de ellas, A reacciona para formar R y en otra, A reacciona para formar S, ¿sí? Obviamente, la velocidad de reacción para R y para S es distinto. Generalmente, nosotros buscamos una reacción principal, que podría ser, por ejemplo, la formación de R. Sin embargo, pues inevitablemente hay una segunda reacción que genera productos secundarios, como podría ser S. Se busca minimizar este tipo de reacción, y eso pues podría llevarse a cabo mediante procesos catalíticos, ¿sí? Aquí en este caso, pues bueno, la formación de R y de S es en distintas proporciones, en distintas velocidades. La concentración de R pues va creciendo y hasta que se acabe A pues ya va a permanecer constante. Lo mismo con S. Entonces los perfiles de concentración con respecto a las reacciones en serie son distintos. Podría generarse la duda de que, ¿y si es una reacción única donde A reacciona en una única reacción para darnos R más S? ¿Qué es lo que sucede ahí? La concentración de R y la concentración de S, dependiendo del coeficiente estequiométrico, si fueran 1 y 1, como está representado aquí, pues sería la misma concentración al mismo tiempo de R y de S. Situación que no ocurre en la reacción en paralelo, por ejemplo. Y de ahí, pues se puede ir complicando el asunto. Podemos tener reacciones complejas, por ejemplo, A más B que nos da R, posteriormente R reacciona con B para darnos S, o bien tenemos reacciones en paralelo simultáneas que no dependen una de otra, donde A reacciona para darnos R y B reacciona para darnos S, ¿sí? Estas reacciones pues no las estudiamos nosotros acá, quedan fuera del alcance del curso. Nos enfocaremos únicamente a las reacciones en paralelo, dadas de esta manera, y a las reacciones en serie, dadas de esta forma. Conceptos que son importantes de entender para o de analizar para poderlos aplicar en la resolución de encontrar los parámetros cinéticos de las reacciones serían los siguientes: rendimiento y selectividad. Es muy importante entender cada uno de ellos, ¿sí? En el caso del rendimiento, se refiere a las moles del compuesto I a cualquier tiempo con respecto a las moles iniciales del reactivo limitante. La selectividad, por otra parte, son las moles del compuesto I a cualquier tiempo con respecto a las moles que se han transformado del compuesto J, que generalmente también es el reactivo limitante, ¿sí? Rendimiento y selectividad se puede combinar con la conversión. Por ejemplo, si yo multiplico conversión con selectividad, obtengo el rendimiento. Si la selectividad es del 100%, la conversión va a ser exactamente igual al rendimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces,
La selectividad, pues de alguna forma, pues me indica qué tan rápida es la reacción 1, por ejemplo, con respecto a la reacción 2. El rendimiento del producto R en función de las concentraciones se podría especificar de esta manera. R con un subíndice R mayúscula también sería igual a la concentración de R en el tiempo t dividido entre la concentración inicial de A, estando conscientes en todo momento de que siempre hemos definido por default que el reactivo limitante va a ser A, por eso es entre CA0. Por otra parte, la selectividad del compuesto, el reactivo A, pues podría, de R con respecto al reactivo A, pues podría estar representado de esta manera. Concentración de R en cualquier tiempo dividido entre la concentración inicial de A por la conversión en el mismo tiempo. Aplicando un simple balance de materia, CA0 por XA, esto que tenemos aquí, pues podemos decir simplemente que es la cantidad que se ha transformado de A, ¿sí? Es entonces CA0 menos CA, lo que había inicialmente, menos lo que se encuentra presente en ese momento. La relación entre selectividad y rendimiento, como se los había expresado anteriormente, podemos decir que la selectividad es rendimiento entre conversión. Es más práctico decir que el rendimiento es igual a la conversión por la selectividad. Una cuestión importante, cuando estamos, y lo vamos a considerar en esta aproximación que hacemos en el curso, ¿sí? Que los coeficientes estequiométricos son iguales para que esto pueda aplicar. Y dice, como los rendimientos de los productos están referidos al reactivo limitante, la suma de estos debe ser igual a la unidad. El rendimiento de R, el rendimiento de S, y bueno, también tendríamos rendimiento de A. Vamos a ver eso pues un poco más adelante. ¿Y por qué rendimiento de A? Porque pues bueno, vamos a tener moles del compuesto A a cualquier tiempo y lo podemos relacionar con las moles del reactivo limitante que es A. Bueno, en el caso de las reacciones simultáneas con el mismo orden de reacción, que es con lo cual nosotros vamos a estar trabajando, el esquema de reacción puede estar dado de la siguiente manera. A moléculas de A que reaccionan para darnos R moléculas de R en la primera reacción, que tiene una constante de velocidad de reacción K1. A moléculas de A que reacciona para darnos S moléculas de S, que tiene una constante de velocidad de reacción K2. Y así sucesivamente hasta A moléculas de A que nos da Z moléculas de S, que tiene una constante de velocidad Kn. El perfil de concentraciones con respecto al tiempo, pues lo podríamos ver de esta forma. La concentración de A, pues disminuye, ¿verdad? De esta manera. La concentración de R, de S y de Z va creciendo con respecto al tiempo. Podemos observar, sin embargo, que esa velocidad de generación de R, de S y de Z, pues son distintas entre sí, ya que tienen una constante de velocidad de reacción diferente. Al hacer el balance de materia de los distintos compuestos involucrados en este proceso, vemos lo siguiente. Para el caso de A, que es el reactivo limitante, podemos decir que su velocidad de desaparición va a ser igual a la suma de las velocidades de reacción individuales, o sea, K1 que multiplicado por CA elevado a la N, más K2 multiplicado por CA elevado a la N, y así sucesivamente hasta la última reacción, Kn multiplicado por CA elevado a la N. Estamos considerando que N es igual en todas las reacciones, o sea que es el mismo orden de reacción, ya sea primer orden, ya sea segundo orden. Esto lo podemos factorizar de tal manera que entonces podemos escribir que la velocidad de desaparición de A con respecto al tiempo sería igual a K1 más K2 más así sucesivamente más Kn, que multiplica a CA elevado a la N. Todas estas constantes las podemos englobar como K0 multiplicado por CA elevado a la N. Aquí es importante notar que esta N que tenemos aquí no necesariamente implica que es igual a esto, ¿sí? Este es el orden de reacción
Este es el número de reacciones en paralelo. Quizá hubiera valido la pena cambiar un poco la nomenclatura, pero bueno, así quedó. Al hacer el balance de materia de los productos, tenemos que la velocidad de generación de R es igual a K1 por CA elevado a la N. ¿Sí? O sea, R se está generando en la reacción 1 con esta velocidad de reacción. S va a ser su velocidad de generación, va a ser igual a K2 elevado a la N, por CA elevado a la N. S se está generando en la reacción 2 con esta constante de velocidad de reacción y así sucesivamente para cada uno de los productos que se están generando en el proceso que estamos estudiando. La evaluación de K0 es sencillo, ¿sí? Se utiliza el método integral como ya lo hemos trabajado anteriormente considerando una reacción unimolecular, ya que estamos partiendo que hay un solo reactivo. Si hubiera dos reactivos, pues bueno, sería una reacción bimolecular, que como les he comentado anteriormente, pues va a quedar fuera del alcance por el momento del curso. Entonces, para N, cuando el orden de reacción es 1, simplemente aplicando el método integral llegamos a que el logaritmo natural de CA0 sobre CA es igual a K0 por T. Recordando que K0 involucra K1 más K2 más K3, así bla, 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 bla. Si N es diferente de 1, N es igual a 2, N es igual a 1.5, N es igual a 3.1416, entonces nosotros podemos estimar el valor de K0 a partir de esta relación, para N diferente de 1. Órdenes de reacción diferentes de 1. Ahora, ¿cómo se va a hacer la evaluación de las otras constantes cinéticas? O sea, ¿cómo vamos a evaluar K1? ¿Cómo vamos a evaluar K2? ¿Cómo vamos a evaluar K3? Y así sucesivamente. Vamos a hacer esta consideración. Dividiendo, por ejemplo, tomando de referencia la velocidad de generación de S y la velocidad de generación de R, o sea, considerando, por ejemplo, que nada más, bueno, considerando nada más estas dos reacciones, obtendríamos esto, dividiríamos y aplicando ciertos artificios matemáticos, llegamos a que la derivada de la concentración de S con respecto a la concentración de R nos va a quedar en forma de una relación de las constantes de velocidad de reacción, K2 entre K1, ya que al ir sustituyendo cada una de las partes llegaríamos a que la velocidad de generación de S es igual a K2 por CA a la N y la velocidad de generación de R es igual a K1 por CA elevado a la N. Por lo tanto, estas concentraciones de A elevado a la N se cancelan. Y vamos a tener aquí entonces que esto es igual a K2 entre K1. Y a eso lo vamos a denominar R21. De alguna manera, pues nos indica cuál es la proporcionalidad o la relación de proporcionalidad de la reacción 2 con respecto a la reacción 1. Teniendo eso presente, separan variables, se integra, ¿verdad? Y llegamos a esta expresión, o sea, K2 y K1 son constantes, se salen de la integral, y entonces nos quedaría esto, evaluado ya desde el límite inferior hasta el límite superior, CS menos S0 es igual a K2 entre K1, multiplicado por CR menos CR0, y esto simplificado sería igual a R21 por CR menos CR0. En la mayoría de los casos no se alimenta productos al sistema de reacción, entonces tanto CS0 como CR0 es 0, pero pudiera darse la situación en que sí exista parte de ellos, ¿sí? Entonces, pues ya se separan variables otra vez, entonces tendríamos que la relación R21, que es igual a K2 entre K1, va a ser igual a CS menos S0 entre CR menos CR0. Así se hace para todas las demás relaciones, se hace para todas las demás reacciones, se hace una relación de proporcionalidad con respecto a la reacción 1. Y por eso nos va a quedar, por ejemplo, la reacción enésima, Rn1 va a ser igual a Kn entre K1, y eso sería igual a la concentración de Z, menos la concentración de Z inicial entre la concentración de R menos la concentración de R inicial, ¿sí? Así sucesivamente. Y con esto
va a ser factible poder determinar los valores de las constantes K1, K2, K3, así sucesivamente, ya que tendríamos lo siguiente. Recordando que K0 es igual a la sumatoria de todas unas de las Ks, y recordando que R21, N1 es igual a ¿cómo se llama? A ¿cómo se llama? K2 entre K1 o Kn entre K1. Entonces yo aquí esto puedo sustituirlo en esta parte y puedo factorizar de tal forma que K0, o sea, la velocidad de reacción global de desaparición de A sería igual a 1 más R21 más R31 más así sucesivamente Rn1 multiplicado por K1. Por consiguiente, la constante K1 se puede evaluar de la siguiente manera. O sea, ya de aquí despejo, como conozco K0 y puedo conocer las relaciones R21, R31, R41, despejo de aquí K1, de tal forma que me queda de esta manera de acá. De manera matemática, si tuviera n número de reacciones, pues sería K0 entre 1 más la sumatoria desde J igual a 2 hasta n de RJ1. Una vez que se conoce K1, pues las demás constantes se pueden evaluar a partir de la relación R21, R31. Por ejemplo, aquí, este valor de R21, pues yo ya lo tuve que haber conocido. Como ya evalué K1, simplemente despejo y obtengo el valor de K2. Por eso es que me queda expresado de esta manera. Y así es como puedo yo estimar los valores de las constantes K1, K2, K3 y así sucesivamente. Ahora, si quisiera conocer los rendimientos de los productos, se puede hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, para n igual a 1, tendríamos que el rendimiento de A, que es CA entre CA0, sería igual a la exponencial de menos K0 por T, ¿verdad? Eso pues a partir de separar variables a integrar. Por otra parte, para el producto R, por ejemplo, podríamos tener esta relación. La generación de R con respecto al tiempo es igual a K1 por CA. Pero CA, si yo lo despejo de aquí, es igual a CA0 por la exponencial de menos K0 por T. Entonces esto me va a llevar a resolver esta integral. Ya no es una integral tan sencilla, pero pues se puede resolver todavía, ¿verdad? Al momento de separar variables e integrar. Y entonces voy a tener, evaluando esta integral, a partir de los límites que CR menos CR0 es igual a menos K1 entre K0 que multiplica hacia 0 por la exponencial de menos K0 por T menos 1, ¿sí? Obviamente, en este momento, pues ya vamos a tener evaluados todas las constantes K0, K1, K2, K3, así sucesivamente. Partiendo de la definición de que el rendimiento de R es la concentración de R entre la concentración inicial, entonces simplemente pues yo sustituyo, de aquí despejo, ¿verdad? Esta CR0 que está restando, pasaría hacia el otro lado sumando. De tal forma que entonces al separar variables y toda la cosa, pues me va a quedar que el rendimiento de R va a ser igual a la concentración inicial de R entre la concentración inicial de A, que en la mayoría de los casos esto se va a cancelar ya que no estaríamos alimentando R y sería más K1 entre K0 que multiplica CA0 por 1 menos la exponencial de menos K0 por T. Y así sucesivamente para cada uno de los demás productos que se generan en las distintas reacciones en paralelo. Esto es válido para n igual a 1. Para n igual a 2, pues sería un procedimiento, vamos a decir, similar, ¿verdad? Se encuentra que el rendimiento de A, que es igual a CA sobre CA0, a partir del método integral donde tenemos la ecuación integrada y todo esto, pues podemos encontrar que CA0, CA sobre CA0 va a ser igual a 1 entre 1 más CA0 por K0 por T, ¿sí? Para R igual a 2, pues entonces ahora tenemos una reacción de segundo orden, sería
el cambio de concentración de R con respecto al tiempo sea igual a K1 por C al cuadrado. Se sustituye esto de acá en términos de CA. Se separan variables, se integra, ya la integral ya no es tan simple, ya no es tan directa, se evalúan desde los límites inferior al límite superior, de tal manera que nos va a quedar que CR menos CR0 es igual a K1 por CA0 por T entre 1 más CA0 por K0 por T. Nuevamente se sustituye, ¿verdad? Y tendríamos que el rendimiento de R nos quedaría expresado de esta manera. Así sucesivamente para cada uno de los compuestos involucrados. ¿Sí? Entonces, así es como podemos obtener los rendimientos. Se podría seguir el mismo procedimiento para n diferente de 2, 3, por ejemplo, 2.5, 1.5. Sin embargo, pues eso no lo vamos a hacer por el momento, ¿sí? Esto es con lo que se refiere a las reacciones complejas que son en paralelo.